amor, traje a la amiga de la que te hablé. Ok, ¿dónde está? Betty necesita un cambio completo. Y yo sé que tú vas a conseguir ese look ideal que va a resaltar su belleza. A partir de hoy, vas a tener que cambiarte el nombre. Porque cuando terminemos, por esa puerta, no va a salir Beatriz Rincón. Va a salir otra mujer. Ay, me encanta. Me encanta. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo intentaste suicidarte, Marce? Patricia, yo no intenté suicidarme. ¡Marce! ¿Y si te aprovechas de esta oportunidad y lo haces sufrir? ¿A qué te refieres? Tú le haces creer que te intentaste quitar la vida por él. Y entonces, él sufre. Qué bueno que te veo, porque la verdad es que quería hablar contigo de Marce. Yo lo que quiero es ayudarte a que arregles las cosas con Marce. Digo, sí, lo que quieres es que no vuelva a intentar quitarse la vida. Así que este es el nido de ratas donde se gestó todo. ¿Quién es el señor y qué es lo que quiere? Mi nombre es Daniel Valencia y estoy aquí para informarles que su hija será llevada a la justicia por estafa. ¿De qué está hablando? Su hija es una ladrona. Tranquilo, Rosaura, por favor, váyase. Dígale a Beatriz que tiene 24 horas para dar la cara, o que se tengan las consecuencias. ¡Julia! ¡Amor! ¡Llame una ambulancia! Un bebé. ¿Un bebé? ¿Qué voy a hacer yo con un bebé? Ay, Sandrita, no te pongas así. Ten calma. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Bueno, vamos a pensar en cosas bonitas. Ok, respira. Piensa en el mar, en una montaña, en una estación espacial. Lo que más te guste. Es que siento que me estoy ahogando y no puedo respirar. No. No es tiempo de pánico, Sandrita. Respira, porque tú sabes que cuando te toque parir, esos dolores te desgarran las entrañas. No, qué buena onda eres, ¿eh? De verdad, qué bonita manera de aliviarme, amiga. Gracias. Perdón, sí, tienes razón. Vamos a pensar con la cabeza fría. Tienes que decirle a Wilson. No. Ya. No. Wilson es bien sacatón y si yo le digo, va a desaparecer por siempre de mi vida y yo no quiero eso. O sea, mi familia cree que soy soltera, imagínate. Sí lo está. Lo único, pues, que embarazadita. Soltera para ellos significa que yo nunca he estado con nadie. Si mis hermanos se enteran, van a matar a Wilson. ¿Qué voy a hacer, Mariana? Inesita, ¿qué tienes? ¿Qué voy a tener, Huguito? ¿Qué voy a tener? ¿Tú me crees capaz de robarte? ¿De robarte a ti? ¿Tú me crees capaz? Ya lo sabes. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. No había querido decirte nada porque estaba intentando protegerte. Pero si algo me queda muy claro, es que alguien te quiere hacer daño. No, alguien no, a mí no. A mí no, a la empresa completa. Se ha perdido demasiado dinero con el robo de los bocetos. Bueno, pues sí. Sí, tienes razón. Pero mira, he estado investigando. Y si algo me queda muy claro, es que alguien te quiere hacer daño. Bueno, mi Hugo, solo hay alguien que puede hacer una acusación falsa de este tamaño, ¿verdad? Solo hay alguien. Wow, Betty, estás guapísima. Te tengo que ser sincero. Yo ya sabía de los planes de Catalina. ¿Y no me dijiste nada? Bueno, era una sorpresa suya, no se la quería arruinar. ¿Cómo te sientes con esta nueva versión de Betty? No sé, como que todavía no me reconozco y no me siento yo misma, pero me encanta, me gusta mucho, mucho. Yo siempre te vi así, guapa. Lo que no sé es si voy a estar a la altura tuya en el cóctel ahora. ¿Qué? No digas eso, tú eres un hombre muy atractivo y simpático y estoy segura que hay muchas mujeres que quisieran estar contigo. ¿Eso crees? Me está gustando esta nueva versión de Betty, ¿eh? Voy a ser la envidia de muchos hombres. Ay, espera, voy a apagar esto. Vamos, Betty.
resiste, Julia. No me puedes hacer esto. No sigas esa luz. Quédate conmigo. Señor. Sálvala. Yo no puedo vivir sin ella. Sálvala, señor. You have reached the voicemail of Beatriz Rincón. Please leave a message and I will be back to you as soon as possible. Betty, ¿tanta tecnología para que no contestes nunca? Tu mamá se puso mal. Vamos para el hospital. Comunícate en cuanto escuches esta grabación. ¿Dónde está esta muchachita? Pues sí, solamente una persona de toda nuestra confianza que trabaje completamente pegada a ti pudo haberse robado los bocetos. Sí. Sí, es que todo está raro. Están pasando cosas raras que no tienen explicación desde que se metieron en tu departamento a robar. Ay, ya. Mira. Que dime, no me tampoco te asustes. había dicho nada de esto, porque no me consta, pero ya está bueno, ya. Velo. Ya, tómalo ya. Ay. Creo que este es el cuadro que te robaron. Mira, a ver. Pero por supuesto que es. Inesita, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes qué? Necesito que te vayas a tu casa. Yo voy a acomodar algunas cosas en mi cabeza. Yo no puedo trabajar así. No, si sospechan de mí va a ser peor que yo me vaya. No. Nadie sospecha de ti. No. Y el que se atreva a sospechar de ti, le arranco las tripas. Mira, Inesita, por favor, vete a tu casa. Yo necesito seguir investigando y resolver esto. ¿De acuerdo? Está bien, mi amor. Está bien. Yo hago lo que tú digas. ¿Ok? Y óyeme bien. Quien se haya atrevido a meterte en todo este asunto, se acaba de ganar a su peor enemigo. Yo por ti doy la vida. Que te quede claro. La vida. Sí. Vete a tu casa, mi amor. Señorita Valencia, mi experiencia médica me indica que es mejor que espere la valoración psicológica. Ya. Mire, doctor, yo le agradezco mucho su preocupación, pero ya firmé la orden de salida que lo exonera a usted y al hospital de cualquier responsabilidad. Muy bien. Espero que entienda lo que eso significa. Más que nada, si llegara a sucederle algo, se encontrará usted sola. Muchas gracias. ¿Se puede? ¿Que ya te dieron de alta? No, pero me voy a ir igual. No, Marcela, ¿estás segura? ¿No crees que es mejor que hablemos con los médicos? A mí no me interesa lo que tú pienses. Me voy a ir y punto. Está bien, por lo menos déjame llevarte a tu casa. Ok. Vamos. Tranquila. Yo sé que no es la primera vez que vienes a un evento como este. Son muy comunes en New York. Sí, y justo por eso no me gustan. No he tenido buenas experiencias. Bueno, mira, Betty, vamos a brindar. Que este es un día para que tú brilles bajo el sol de Miami. Mira, vamos a brindar por las mujeres que perseveran, que son valientes, que triunfan, como tú. ¿Yo? No, yo nunca triunfo. Te estás enfrentando a tus miedos. ¿Hay algo más difícil que luchar contra nuestras propias inseguridades? Y te admiro, Betty. Además, te voy a decir una cosa. Si te fijas, todo el mundo te está mirando. ¿Por qué? Estoy haciendo el ridículo. Seguramente tengo algo mal en la ropa. Arréglame. No. Están admirando a la nueva Betty.
La belleza es algo que hipnotiza. Pero lo que muchos no saben es que no viene de afuera, sino de adentro. Nicolás, ¿dónde demonios te metes? ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo que por qué no estoy? ¿Dónde? Pues en el hospital. Julia se puso mal y la tuve que traer de ¿Qué? urgencia. No me diga eso, Miss Juli. ¿Y cómo está? Todavía no lo sé. Bueno, pero ¿por qué Betty no contesta el celular? Mira, don Demo, usted no se preocupe. Yo intento comunicarme con ella. Sí, relájese. Espera. Nicolás, quiero que me digas algo y no me mientas, por favor. ¿Es verdad que Betty cometió un acto ilegal en B&M? ¿Ilegal? Daniel Valencia fue a la casa a decirnos que le iba a enviar a la cárcel si no devolvía el patrimonio de la empresa. ¿Qué dijo? ¿Don Deme? Nicolás, aquí estoy. ¿No me oyes? Ay, no manches. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, Diosito? Betty. Claro, Betty. Ay, no, por este no oigo, ¿verdad? A ver, otra vez. Betty. You have reached the voicemail of Beatriz Betty! Rincon. Please leave a message now. Ay, Dios. Ay, híjasela. Guayaba. Hola. Yo con un bebé. No, es que, ¿qué voy a hacer? Sandra, buenos días. Comunícame con Leonard Stein, de Stein Martins Enterprises, por favor. Sandra. Ay, perdón, perdón, señor. ¿Qué le pasa? ¿Está dormida o qué? No estoy dormida para nada. Comunícame con Leonard Stein, es urgente. Claro que sí. Hi, Mr. Stein. This is Sandra from B&M. Mr. Ricardo Calderón wants to speak with you. Of course. Thank you. Mr. Ricardo, está el señor Stein en la línea 1. Manas. Ay. Manas. Vengo del baño. Sí. Me gustaría saber quién de ustedes fue tan descuidada de dejar esto así y de paso decirme quién está embarazada. Mariana. Ay, bendito, Sofía, por Dios, bendito. Pero claro que no, eso no es mío. ¿Sandra? No, o sea, ¿Sandra? Pues sí. Bueno. Ay. Voy a seguir investigando con todo el personal y cuando tenga noticias, les digo. Va. ¿Cómo vas? Hola, Fabi. ¿Vienes solito? ¿O te acompaña Romina? Se quedó haciendo maletas. Y está solucionando algunas cosas para su viaje a Buenos Aires. Qué bien, qué bien. Porque fíjate que
estoy viendo algo que no acabo de entender muy bien. A lo mejor tú me puedes ayudar. ¿Qué será? ¿Qué está haciendo en Argentina el cuadro que me robaron? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.